Y este libro hemos publicado con la editorial Siglentana en España, y Velázquez Dipa es el director de la editorial Siglentana. Entonces pensamos en empezar un poco con hablar sobre el trabajo de su editorial, presentar la editorial, y después podemos hablar un poquito sobre este libro en particular. ¿Cómo ves? ¿Nos gustaría contarnos algo sobre la editorial Siglentana y su foco y cómo va todo con tu editorial? Pues nada, Siglentana es una editorial que nació hace unos 6 años aproximadamente, y nos hemos especializado sobre todo en libros. Empezamos con el mindfulness y la psicología, pero poco a poco fuimos expandiendo más, abriendo un poquito más lo que es el abanico, y bueno, también mi conexión con el Dharma, pues empezamos también a publicar libros budistas. Pero no solamente libros budistas, sino también a mí me gusta el concepto este de transversal, ¿no? Un poco de, diríamos, tradiciones espirituales, pues los puentes, ¿no?, que se crean entre ellas, porque en cierta manera yo soy budista, pero hay otras tradiciones que en el fondo lo que buscan es lo mismo, ¿no?, pero tienen otro lenguaje. Y lo que intentamos es crear puentes entre diferentes tradiciones. También estamos enfocados ahora en la filosofía, hemos hecho un libro sobre estoicismo. Y somos bastante nuevos, pero bueno, tenemos ya más de 40 títulos y bueno, es un placer pues, poder publicar. Lo más bonito de ser editor es conocer a los autores, es la parte más hermosa. Y con Ana Priya ya es el tercer libro que le hemos publicado, y nos hemos hecho amigos sobre todo a raíz de nuestra conexión con los libros, ¿no? Y ahora nos vamos a Guadalajara los dos, ¿no? 5 días a la aventura con la mochila y pues a conocer Guadalajara también, ¿no? Y Siglentana ha publicado varios libros de un monje que se llama Analayo, que ha explorado mucho el tema de atención plena como mindfulness y el Sutta Satipatthana, sí, ¿verdad? Y también ha publicado varios libros por miembros de nuestro orden, pues libros propios, pero también un libro de Sangharakshita publicaron, ¿no? Sí. Vivir con bondad. Vivir con bondad, y varios otros de Vimalasara, ¿verdad? El libro sobre las adicciones. Entonces varios, incluso tenemos algunos, no tantos, pero hay 2 o 3 títulos en la tienda que son libros de Siglentana. Y a la vez, si les interesa más, también se puede encontrar los libros en línea y se puede comprar ebooks, ¿verdad? Creo que estoy haciendo tu... Sí, y dentro de poco espero que en Guadalajara encontremos un distribuidor para México, que es el único país que me falta importante de Latinoamérica, y que puedan estar aquí los libros, ¿no? Muy bien. ¿Qué implica encontrar un distribuidor? Un distribuidor, diríamos, es la empresa que te distribuye los libros por todo el territorio. Yo, por ejemplo, tengo un distribuidor en España, que es Machado, tengo en Argentina, tengo en Colombia, tengo en Chile, y me falta México. Y en parte mi viaje a Guadalajara es para encontrar un distribuidor que pueda, que pueda distribuir nuestros libros. Que pueden vender a cambio o como tiendas así. Que venden a las librerías. Sí, exactamente, librerías y centros comerciales y todo un poco. Y es un poco esto, porque estoy aquí en México, aparte de también de estar con mi amigo Ana Priya. Que es un amigo, también lo quiero comentar, que es muy amigo mío, pero solo es la segunda vez que nos vemos, la tercera. Hemos estado horas platicando, pero siempre en una pantalla. Es muy bonito, ¿no? De repente verlo aquí, carne y huesos, así. Sí. No, ya lo conocéis, ¿no? Es un gran amante también de la filosofía y, bueno, del arte en general. Pues ya, a mí me gustaría felicitarte mucho por el trabajo de la editorial Siglentana, porque tenemos una pequeña editorial aquí que se llama Editorial Dharma Mega, que más que nada está publicando traducciones de libros de nuestro maestro Sangharakshita. Y yo veo cuánto trabajo es simplemente sacar un libro, y con suerte quizás publicamos 3 al año, algo así, 3 traducciones. ¿Y cuántos publicas tú cada año? Este año 18 hemos hecho. Es muchísimo trabajo publicar 18 libros, y distribuirlos y checar todo, hacer las portadas, la maquetación, la distribución, es mucho trabajo.
Y él trabaja como un loco, he notado eso, ¿no? Trabaja mucho. Pues no como un loco, pero trabaja. Hay momentos que sí, ¿eh? Es impresionante, sí, felicito. Entonces, sí. A ver, estamos Sí. aquí por tu libro, ¿no? Mira, A yo ver, quiero María. decir una cosa, que este libro, La esencia del budismo, es el primer libro que he escrito, puedo decir eso, que he escrito en español. No existe un equivalente en inglés. Y sí tuve mucha ayuda de DeepL, ¿no? Que es un traductor automático, pero también de varios amigos y amigas, entre ellos Adolfo, que no está aquí hoy, y María José Roa, que es una mitra de nuestra sangha, y también Leti Mancera y Fanitza Castillo. Y todos ellos me ayudaron mucho con este libro. Para que yo pienso que más o menos lea como español. Ustedes van a decidir, pero era un proceso muy interesante para mí porque noto que tengo una voz distinta en español que mi voz en inglés. Entonces, realmente para mí no funciona simplemente traducir algo del inglés al español porque después leo el español y no me parece, no comunica de la manera en que quiero comunicar en español. Entonces realmente la manera de escribir ese libro era hacer varios borradores porque a veces tuve algo de texto en inglés, puede ser, entonces lo traduje quizás usando un traductor automático, pero después vi que lo que comunicaba no era lo que quería comunicar, entonces lo reescribí de nuevo, el texto, y después otra persona, usualmente María José, checó todo y sugirió varios cambios, y yo hice más cambios con esas sugerencias, y de esa manera produje un texto que es únicamente español, pero con mi propia voz, digo yo. Entonces me siento muy satisfecho con ese proceso, porque incluso leyéndolo ahora, puedo ver que sí soy yo comunicándome en español, ¿no? No es alguien que me está traduciendo. Entonces, eso era un proceso muy interesante. También tenemos que dar las gracias a la persona que nos hizo la portada, porque creo que es una portada muy hermosa. Sí, Bruce Ramati le hizo la portada. Sí, Sí. no sé, la verdad es que me ha impactado, ¿no? Cuando es un ojo, ¿no? Es increíble. Sí, y pues ya veo que casi todos han comprado el libro, entonces no necesitamos realmente comentar más, pero quizás hay cosas que podemos comentar. Yo quería decir algunas cosas. De hecho, quería leer la dedicación porque quiero dar las gracias al Centro Budista de Cuernavaca. Quiero agradecer a Sarajoti y a todos por invitarme a presentar el libro el día de hoy y apoyarme en eso. Y voy a leer la dedicación. Con mucha gratitud y aprecio, dedico este libro a la Sangha Budista Triratna de Cuernavaca, México. Todos ustedes son mis maestros y maestras. Y antes de la sesión estaba comentando un poco creo que era con Blanca, sobre la manera en que varias de las reflexiones que salen en el libro, quizás algunas de ustedes van a reconocer porque han salido en varias charlas que he dado durante los últimos 2 o 3 años. Había ciertas charlas en particular que impartí que forman como la marca, digamos, la estructura del libro. Entonces realmente mi participación en la Sangha aquí me ha ayudado mucho a fomentar las reflexiones que son el libro ahora. Y también quería hacer una cita de Iris Murdoch, si me permiten. Iris Murdoch no está en el libro, entonces es extra, digamos. Iris Murdoch era una filósofa británica y también novelista. Y creo que ese sale en una de sus novelas. Y ella dice lo siguiente: nuestras acciones son como barcos
que podemos ver zarpar y no saber cuándo ni con qué cargo volverán a puerto. Y pienso que un libro es muy así, ¿no? Es como el libro sale al mundo, ¿no? Sale al mar, podemos decir, y quién sabe dónde va a llegar, quién sabe quién va a leer el libro, quién sabe qué impacto el libro va a tener en alguien, quién sabe si alguien va a leerlo o nadie va a leerlo, o quizás algo va a leerlo y decidir, ya quiero ser budista, ¿no? Quiero hacerme budista, no sabemos. Pero espero que algo, ¿no? Espero que algunos lo lean y que aprenden algo, entienden algo sobre el budismo a través de leer el libro. Eso es mi esperanza, ¿verdad? Y pues también me estaba preguntando para la presentación, de cierta manera es un acercamiento al budismo, ¿no? Y es un acercamiento que puede ser adecuado para alguien que no sabe nada del budismo. Obviamente todos ustedes saben algo y también es relevante, pero puede ser una primera aproximación. Y yo me pregunto, ¿el mundo requiere otra introducción al budismo? Porque hay muchas introducciones, por lo menos en inglés hay muchas introducciones al budismo. Pero no he encontrado tanto en español, la verdad. Tenemos en la tienda este libro chiquito que se llama El Camino Budista. Es muy breve, pero muy bueno. Pero afuera de eso, no he visto aproximaciones muy asequibles o que me parecieron muy apropiadas. Entonces, por eso pensé que por lo menos en español, yo considero que todavía hay la posibilidad de otra aproximación. Y la otra reflexión que tuve es que, pues obviamente, esta aproximación es mi aproximación, ¿no? Y cuando uno piensa en la idea de un libro que aborda un tema de manera en general, uno puede pensar que hay solo una manera de acercarse al tema, que hay cierta información, digamos, y uno junta la información, se coloca la información y hay como un artículo de Wikipedia o algo así, ¿no? Pero pues no es así, más bien un libro expresa la visión de la persona que lo escribió, su forma particular de entender el mundo, de ver el mundo, y en este caso la forma particular en que yo entiendo el budismo con las influencias que yo tengo a través de vuestro orden y vuestra comunidad y más específicamente vuestro maestro Sangharakshita. Y voy a pausar para ver si Vilasadipa quiere decir algo o preguntar algo. No, Porque sí, dime. Bueno, que es interesante, es un libro de Dharma, ¿no? Pero empieza con un ornitorrinco, ¿no? El libro. Sí. ¿Sabéis lo que es un ornitorrinco, no? Un animal muy peculiar, ¿no? Entre sí. Mamífero, Sí. no se sabe, un reptil. Y en un momento vamos a escuchar la lectura, pero solo quiero contar la historia, ¿verdad? Que estaba contando contigo. Cuando tuve como 18 años, estaba un estudiante en la universidad en Leeds, y por alguna razón los ornitorrincos me llamaron la atención. Y en ese momento también me interesaba un poco la cultura aboriginal, se llama, de Australia. Aborígena de Australia. Y estaba, no sé si fui a una exposición de arte o algo así, pero quería hacer mi propia pintura, ¿no? En ese estilo. No pinto para nada, ¿verdad? Pero en ese momento quería hacer algo. Y en mi propia mente, no recuerdo muy bien la imagen, pero en mi propia mente era la bandera aborígena, que tiene... Aborigen, gracias, que tiene varios colores. Y arriba de eso, un ornitorrinco que hice, ¿no? Entonces, siento que tengo una afinidad con ese animal, ¿no? Es lo que pienso. Y pues vamos a escuchar las primeras palabras del libro, o de la introducción, que Sarva Prabhu va a hacernos
ella va a leer, ¿verdad? Y quizás podemos comentar al respecto después. El budismo y el ornitorrinco. Lo que es conocido se deja de ver. Anais Nin. Cuando nos encontramos frente a algo desconocido, intentamos enmarcarlo y clasificarlo en categorías o conceptos que ya manejamos, es decir, a través de lo que ya nos es familiar. Ponemos atención a sus similitudes con lo que ya hemos visto, analizado y catalogado. Es un proceso natural, inevitable y hasta necesario. En este sentido, es pertinente considerar ese animal tan espectacular y único que es el ornitorrinco y que se encuentra solamente en los territorios del este de Australia. Según la historia, cuando los europeos descubrieron por primera vez el ornitorrinco, no podían creer que perteneciera al mundo natural. Incluso pensaron que se trataba de un fraude. El ornitorrinco iba más allá de las categorías de clasificación y comprensión vigentes en aquella época. Este animal está cubierto de pelo como muchos mamíferos, pero tiene un hocico en forma de pico de pato. A la vez, pone huevos como reptil, pero alimenta a sus crías. Los machos tienen un espolón en las patas posteriores que libera un veneno. Es acuático y por eso tiene cola como un castor. Hoy en día se clasifica el ornitorrinco como un monotrema, un mamífero que conserva características reptilianas. Cuando nos enfrentamos a una circunstancia similar, lo nuevo y desconocido puede provocarnos incomodidad, confusión y hasta rechazo. No sabemos dónde encajar un fenómeno insólito y eso nos inquieta. Nos tranquiliza pensar que podemos dominarlo y conocerlo todo, incluso que tenemos una visión panóptica. Por eso, algo que es ajeno e incomprensible se presenta como una amenaza, un reto al mundo interpretado. En lugar de provocar curiosidad, muchas veces incita rechazo, por lo menos hasta que no hayamos encontrado una manera de hacer encajar ese nuevo objeto en categorías conocidas, hasta que no lo hayamos domesticado a nuestro lenguaje. El mismo tipo de curiosas reflexiones que aplicamos al ornitorrinco podemos aplicarlas también al budismo mientras nos acercamos a sus enseñanzas, prácticas y formas culturales. El budismo enfatiza la reverencia y la devoción, aunque no cree que haya un Dios. Promueve la purificación ética, pero no maneja ni la culpa ni el castigo. Recomienda el desapego, pero no obstante, valora la compasión. Y aunque nos dice que no hay un yo, afirma sin embargo que podemos alcanzar el despertar hasta incluso alcanzar el nirvana. ¿Cómo dar sentido al budismo? Empieza fuerte el libro, ¿no? Sí, y pues van a leer después que entro en la reflexión de cómo podemos categorizar el budismo, ¿no? Porque como varios de nosotros ya sabemos, una de las preguntas que recibimos cuando las personas llegan es, oye, ¿el budismo es una religión? ¿No? Y ya sabemos que es una trampa esa pregunta, porque el asunto es que cuando preguntamos algo así, ¿el budismo es una religión? Lo que está pasando es que tenemos una concepción de lo que pensamos que es la religión y queremos saber si el budismo cabe en esa concepción o no. Entonces, la única manera de contestar la pregunta es investigar, pues, cómo entiende la persona el concepto de la religión. Y lo mismo con el deseo, la tendencia de categorizar el budismo como una filosofía o como un camino, ¿no? Y no voy a elaborar mi propia respuesta porque la respuesta está ahí en el libro, pero más bien la invitación es reflexionar un poco más en
las categorías que ocupamos para entender nuestra experiencia. La invitación es notar qué incómodo es cuando no podemos categorizar algo fácilmente, ¿no? Y lo que queremos hacer es que poner todo en su lugar, ¿no? Y cuando hacemos eso, como dice en la cita de Anais Nin, cuando todo está en su lugar, dejamos de ver lo que hay, ¿no? Dejamos de tener interés porque ya todo está domesticado, todo está visto, todo está conocido. Entonces perdimos la curiosidad, perdimos el interés, dejamos de aprender. Entonces, según yo, una de las cosas que invita el budismo es que no caer en eso, ¿no? Que seguimos con curiosidad, que recordamos que las categorías que hemos creado para entender lo que sea no son completas, no son absolutas, y deberíamos seguir mirando lo que estamos viendo y no pensar que ya hemos visto por completo lo que estamos acercando, el objeto que estamos mirando, en este caso el budismo. Para ponerlo en otras palabras, nunca vamos a llegar al punto en donde hemos captado por completo qué es el budismo, ¿no? Realmente el camino es un proceso constante de descubrir y redescubrir qué significa el budismo y en particular qué significa practicar el budismo. ¿Qué más? Otra cosa, Ana Gabriela, el título La esencia del budismo. Sí. ¿Se puede en un libro Sí. captar la esencia de algo? Es muy arrogante, ¿verdad? Como decir que ¿Es atrevido a Pues como tú sabes, cuando elegimos este título, de pronto encontramos por lo menos 4 o 5 otros libros, por lo menos en inglés, con exactamente el mismo título. Pero la cosa interesante es que yo he estado revisando esos libros y, por decirlo, tenemos un libro que se llama La esencia del budismo, pero realmente es una aproximación tibetana al budismo, pero diciendo que es la esencia del budismo. Debería ser más bien la esencia del budismo tibetano o la esencia de mi escuela propia o lo que sea. Pero es lo mismo con mi propio libro. Yo no puedo decir que de manera absoluta este libro ofrece la esencia del budismo, en parte porque no tiene esencia, ¿verdad? Por lo menos de manera absoluta. Y cuando creamos un tipo de, ¿cuál sería? Un tipo de narrativa o panorámica sobre el budismo, pues de cierta manera estamos creando el budismo, ¿no? Estamos inventando el budismo, bueno, creando más bien que inventando. Y eso solo siempre va a ser una narrativa parcial. Y de hecho, una de las cosas, quizás es un poco tonto no darme cuenta de eso, pero mientras estaba escribiendo ese libro, una parte de mí estaba pensando, lo que voy a hacer es ofrecer una perspectiva, como le digo, no parcial sobre el budismo, como voy a ver todo con una lente fría, digamos, muy distante, y voy a describir el budismo tal y como es, ¿no? Tal cual, sin hablar de mi propio compromiso y mi propio foco. Y me di cuenta de que eso es imposible. Incluso si un académico lo hace, un académico intenta ofrecer un tipo de perspectiva distanciada en cuanto al budismo, va a importar otras suposiciones académicas, quizás sociológicas o filosóficas o lo que sea. Entonces, esta idea de tener una perspectiva que es completamente distanciada o a la distancia y simplemente mira lo que hay, es falso, es imposible. Y cuando me di cuenta de eso, me relajé mucho, porque es mucho más fácil hablar de cómo yo entiendo el Dharma, en lugar de pensar que puedo presentar el Dharma de una manera objetiva o
a la distancia, digamos. Y había como dos suposiciones muy primordiales que me di cuenta en forma en el libro. No estaba consciente cuando lo escribí en la primera instancia, pero entendí después y salen en el prefacio. La primera suposición o la primera afirmación es que el budismo forma una unidad. Y esa suposición, seguramente van a saber, viene de nuestro propio maestro, Sangharakshita. No es mi propia percepción, es su propuesta. Y yo estoy siguiendo su forma de pensar. Entonces, incluso esta afirmación, que el budismo forma una unidad, es una perspectiva particular. No todos los budistas piensan de esa manera y por lo menos durante la historia del budismo no han pensado de esa manera. Incluso hoy en día seguramente van a encontrar algunos budistas que dicen que esta otra escuela por ahí es falso, digamos. No es el budismo verdadero, sino nuestra escuela, lo que sea. Nuestra escuela es la escuela verdadera. Entonces, sí encontramos sectarianismo en el budismo como en cualquier otra tradición. Entonces, esta visión que el budismo forma una unidad es una de las percepciones particulares de nuestro maestro Sangharakshita. Y muy brevemente voy a tocar dos aspectos de esta unidad del budismo. La primera es lo que yo nombro una unidad genealógica. Quiere decir que todas las escuelas de budismo tienen su origen en el Buda, ¿no? en el Buda de la India. Entonces, el Buda de la India, como todos sabemos, murió hace mucho, más o menos 400 años antes de la era común. Y después de su muerte, el budismo empezó a viajar a varios países por Asia, y varias escuelas surgieron, ¿no? Y si hoy en día veis, por decirlo, el budismo tibetano o el budismo de la tierra pura, y solo veis en aislamiento esas tradiciones, a veces puede ser muy difícil ver qué tiene que ver con el Buda histórico, el Buda de la historia. Pero a través de un entendimiento del crecimiento o el desarrollo durante la historia, se puede ver esa trayectoria, digamos, ese proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces me parece que esta observación que el budismo tiene una unidad genealógica nos ayuda un poco a apreciar todas las escuelas que han surgido y ver hasta cierto punto por qué tienen la forma que tienen por su desarrollo a través de la historia. Y la otra forma de unidad, hablo de varias, pero otra es lo que podemos nombrar una unidad doctrinal. Y eso también es la percepción, la observación de Sangharakshita, no es mi propia observación. Y en particular habla de ese tema en su libro Una panorámica del budismo, donde él introduce un concepto que él nombra el budismo básico, o los fundamentos del budismo. Entonces, él considera que realmente los fundamentos del budismo encontramos en la enseñanza del Buda en sí, ¿no? Entonces, estamos hablando de enseñanzas como las 4 nobles verdades, como Praticca-Samuppada, ¿no? la dependencia, dependencia interdependiente, ¿verdad? O surgimiento interdependiente, perdón. Los preceptos, etc. Y mientras las escuelas atrás no siempre hablan explícitamente en términos de esas enseñanzas, se puede ver como subyacente o que subyacen las escuelas después. Entonces podemos ver
además de esta unidad genealógica, podemos ver una unidad doctrinal que conecta todas las tradiciones a través de la historia. Y eso nos permite, o como yo lo hice, por ejemplo, en mi libro, otro libro, La promesa de un mundo sagrado, entender cómo el budismo de la tierra pura de Japón del siglo XIII, cómo conecta con las enseñanzas del Buda del siglo V antes de la era común, ¿no? Porque en la superficie parecen muy, muy diferentes. Entonces, eso era la unidad del budismo, ¿verdad? Es una respuesta muy larga. Voy a terminar ahí, no voy a mencionar el otro foco, porque pueden leerlo. ¿O sí, debería mencionarlo? Es la centralidad de ir al refugio a las tres joyas, ¿verdad? Que realmente eso es ¿cómo le digo? El eje central del libro, la esencia del budismo, la suposición de que alguien se convierte en budista a través de ir al refugio a las tres joyas. Y esa afirmación o esa observación que todos sabemos, no siempre la gente ha pensado así. Y hay muchos budistas, incluso hoy en día, que tienen confusión al respecto. Entonces, otra contribución muy importante de Sangharakshita es esa afirmación que lo que nos hace budista es ir al refugio a las tres joyas. Y precisamente por esa razón, la primera mitad del libro trata de las tres joyas, ¿no? Es una exploración de las tres joyas. Y la segunda parte, solo para que sepan, es una exploración breve del camino triple, ¿no? Entonces tenemos las tres joyas y el camino triple. No es nada original, pero me parece bastante relevante y útil a pesar de eso. Y tiene una sección que se llama Budismo hoy y mañana. Es cierto, sí, es cierto. ¿Qué hay en esa sección, Gabriel? Pues, buena pregunta, y estoy intentando recordar lo que hay. Pues en este capítulo hablo un poco de nuestra propia comunidad, Saraswati, un poquito, sobre la comunidad budista Triratna, y también hablo un poquito sobre la figura de Dr. Ambedkar. No sé si todos conocen de esa figura, pero es una figura súper importante, quizás una de las personas más importantes del siglo XX, aunque es mucho menos conocido por el momento que Gandhi, pero yo digo que deberían renombrar la cadena de librería, ¿no? De librerías Ambedkar, ¿no? Nuestros amigos en la India serían muy felices con eso, pero bueno. Entonces, Dr. Ambedkar se convirtió al budismo en los 50, y después millones de sus seguidores también se convirtieron al budismo, y nuestra propia comunidad desde los 70 empezó a enseñar el budismo ahí en la India, y hoy en día nuestra comunidad, la comunidad budista Triratna, en la India realmente es nuestra ala más grande, o nuestra área más grande de nuestra comunidad. Ojalá que un día puedan visitar. Y también hablo un poco de la manera en que hoy en día hay una tendencia de secularizar el budismo, sacar varias prácticas, en particularmente prácticas que tienen que ver con la meditación, o que tiene que ver con el cultivo de atención plena, o como ya se llama mindfulness, incluso están ocupando el inglés, ¿no? Y de esa manera como soltando el contexto tradicional del camino hacia la iluminación, y ocupando enseñanzas y prácticas como para promover bienestar o para ayudar con el estrés. Y yo, según lo que yo indico, yo lo veo como un peligro, porque el peligro es que estamos quedándonos cortos, estamos reduciendo
el alcance trascendental del budismo y nos quedamos con solo un pedacito. Entonces, una de las cosas que estoy intentando hacer en el libro es presentar una visión sagrada de qué es el budismo, con la afirmación de que el budismo es un camino hacia la iluminación, no es solamente un camino hacia menos estrés o como un poco más de concentración, ¿no? La visión budista es mucho más significativa, mucho más trascendental que eso. Sí. Bien. Vamos a escuchar la segunda lectura y terminar ahí, ¿puede ser? Porque seleccionamos una segunda lectura. Esa lectura es del capítulo sobre el Dharma, y el Dharma son las enseñanzas del budismo o la verdad en sí. ¿En qué página está Salvador? Para que la gente lo pueda seguir si quiere. 57. ¿Qué creen los budistas? No todos los budistas piensan igual, ni practican de la misma manera. Entonces, ¿cómo se determina si una idea o práctica es budista o no? Una forma de abordar esta pregunta es volver al Buda mismo y emplear sus enseñanzas básicas como marco de referencia para medir los desarrollos posteriores. Incluso el Buda no enseñó lo mismo a todos, sino que adaptó su enfoque según las necesidades de la persona. El Buda una vez comparó sus enseñanzas con una balsa de la que nos servimos para cruzar de la orilla cercana a la lejana. Esta metáfora indica que sus enseñanzas son prácticas, pragmáticas, son un medio para un fin y no un fin en sí mismas. Su función es ayudarnos a avanzar hacia la iluminación y al hacerlo, reducir nuestro sufrimiento y el sufrimiento que causamos a los demás. El Dharma se determina poniéndolo a prueba con nuestra propia experiencia. En este sentido, el Buda también comparó sus enseñanzas con una serpiente que, si se agarra de forma incorrecta, es probable que nos muerda. Esta advertencia nos exhorta a aplicar las enseñanzas budistas con atención si queremos liberarnos en lugar de perjudicarnos. El budismo no prioriza la creencia dogmática, sino la liberación de las ataduras existenciales. No es que las creencias carezcan de importancia, sino que su relevancia se mide en relación con su capacidad para favorecer el tipo de transformación que promueve el budismo o, por el contrario, si la obstaculizan. En resumen, no existe un credo budista. No nos liberamos simplemente por afirmar ciertas proposiciones, sino aplicando las enseñanzas budistas a nuestras vidas. Una vez, mientras caminaba por el bosque, el Buda cogió con la mano unas pocas hojas y se dirigió a sus discípulos. ¿Qué piensan que es más, las pocas hojas que tengo en la mano o las hojas que hay en todo el bosque? Obviamente los discípulos le respondieron que las hojas de todo el bosque eran mucho más. De la misma manera, las enseñanzas que he expuesto son pocas en relación con las enseñanzas que no he expuesto. En este breve relato podemos señalar solo un puñado de las enseñanzas que el Buda mismo compartió y que han surgido de la tradición que él inspiró. Si bien veremos algunas enseñanzas adicionales en la segunda parte del libro, por ahora vamos a aclarar los fundamentos de lo que puede distinguirse como Dharma, al tiempo que revisaremos algunas de sus formulaciones básicas. En un notable encuentro que registra la literatura Zen, un discípulo laico visita a un maestro chino con la finalidad de hacerle una consulta. El seguidor laico pregunta: ¿cuál es el verdadero significado del Buddha-Dharma? El maestro responde: no hacer malas acciones y practicar sinceramente el bien en todas sus formas.
Entonces el discípulo argumenta, pero si eso es todo, incluso un niño de 3 años podría enseñarlo. Sin inmutarse, el maestro replica, tal vez un niño de 3 años y hasta incluso uno de 1 año serían capaces de exponerlo, pero ni un anciano de 80 años puede dominarlo. El discípulo se inclina y se despide. Esta anécdota destaca que los elementos básicos del Dharma son bastante simples. Sin embargo, ponerlos en práctica será un trabajo de toda la vida, incluso varias vidas. Si tomamos las enseñanzas en serio, estas van a transformar de manera radical el significado y la dirección de nuestra existencia. Hay muchos libros, incluso de introducción al budismo para budistas, porque no es tan fácil que lo entiendan como las personas que tienen acercamiento. Yo encuentro esas preguntas muy difíciles, pero mientras me preguntas puedo recordar que una de las personas en que estaba pensando era Laura, que es una amiga de la Sangha, de esta Sangha, y ella estaba funcionando como un tipo de punto de referencia, como alguien que puede leer el libro, e incluso ella leyó algunos de los primeros borradores y me ofreció algunos comentarios, entonces a veces dijo algo como, eso me parece muy complicado, o lo que sea, y cuando dijo eso para mí era una advertencia para simplificar o soltar algo que quizás no era relevante, y eso era una de las maneras en que encontró, digamos, la lectura, ¿no? La persona que va a leer. Pero, de hecho, este proceso de para quién uno escribe, para mí es muy difícil. A veces no tengo ni idea. Pero me gustaría pensar que ese libro, alguien que no sabe nada del budismo puede leerlo y sacar algo de significado, pero también alguien que está en el camino y sabe algo, también puede sacar algunas reflexiones sobre su propia visión de qué es el budismo. Ojalá, pues tú vas a ver en qué piensas. Raúl. Perdón, pues Raúl era primero, después sí. ¿Crees que tu formación académica te llevó a tener este tipo de libro con ese título medio complicado de la esencia, pero no está la esencia del libro, sino también me suena como un diálogo platónico de el amor, y lo único que hace es poner todos los escenarios para no llegar a ninguna definición? ¿Qué mi pregunta sería, aterrizándola, ¿qué tanto permeó tu formación en tu libro? Pues vas a ver, Raúl, que en el primer capítulo entró en una reflexión sobre si el budismo es una filosofía. Entonces yo estudié la filosofía en la Universidad de Leeds como licenciatura, y te juro que son cosas muy diferentes. La filosofía académica no tiene nada que ver con el budismo, y no tiene nada que ver con el significado de nuestras vidas en general, según yo. Pero también mencionó varios filósofos. Uno de ellos es Wittgenstein. Wittgenstein era de Austria. Y incluso en mi licenciatura estudié algo de Wittgenstein. Y si puedo recordar la cita bien, porque está en el libro, Wittgenstein dice algo como: la filosofía sirve para deshacer o desamarrar los nudos en nuestro pensamiento. Entonces, como es un proceso de deshacer, un proceso en que hemos caído, digamos, un proceso de complicaciones.
Y si entendemos filosofía en esos términos, quizás sí podemos ver un traslape con el budismo, porque el budismo tiene mucho que ver con conocer la mente y entender cómo estamos creando trampas con nuestra forma de pensar. Y esas trampas crean sufrimiento. Entonces, a través del budismo empezamos a pues, quitar esas trampas, digamos, y pensar de una forma más clara y de una forma que promueve la felicidad. Entonces, sí, hay cierta influencia, ¿verdad?, de mi formación académica, pero sí, tengo una mente curiosa, ¿no? Tengo curiosidad. Me interesa tu comentario sobre diálogos platónicos y no había pensado en eso como una marca de referencia del libro, pero suena bien, ¿no? Y tú sabes que en los diálogos de Platón nunca hay una conclusión, ¿verdad? Siempre dejan ahí y quizás a futuro van a tener otra conversación. Y yo siento que el entendimiento en general es así, nunca llegamos a un punto final, o por lo menos es mi propia forma de pensar. ¿Tu pregunta? Sí, pues más que pregunta es comentario. Yo vengo de la formación, bueno, de la Ciudad de México, apenas llevo año y medio aquí en Cuernavaca, y allá practicaba budismo, pero zen, que ahí el budismo zen, yo lo veo así como haciendo más orientado a la meditación y poco a la reflexión. Entonces, ahora que llegué acá y me encontré en el centro, llevo poquito de estar participando, me parece muy interesante y lo asocio así en eso de entender y comprender que decía al principio usted, que así como haciendo la asociación con la religión católica, los franciscanos y los jesuitas, ¿no? Los franciscanos más contemplativos, más a la naturaleza, y los jesuitas más la indagación, más el conocimiento, ¿no? Interesante. Entonces, ahorita lo que siento yo en esto, que lo poquito que voy conociendo es que el Zen, sí cierto, ayuda mucho en la práctica, pero ahorita con estas dos lecturas, así como que sentí como mucho chiste, como si fueran las palomitas de maíz que hacen que dan claridad a cuestiones que para mí que no entendía, porque como no hay tantas explicaciones, medita y en la práctica vas a encontrar. En esto sí creo que sí hay necesidad de cierto conocimiento para no perderse en ese mundo de cosas. Entonces, esto, más que dar verdades, el que no las haya, porque va a ver por dónde va, pero al menos con estos comentarios que amablemente nos brindan, me parece muy interesante porque, es decir, son puertas, ¿no? Y vamos para muchos lados, o sea, no hay la verdad absoluta, y eso me parece muy interesante y con muchísimas más ganas de meterme a fondo en el libro. Muchísimas gracias. Gracias. Creo que una pregunta final y cerramos, ¿no? ¿Cuál consideras tú que fue el capítulo más difícil de escribir? ¿Quieres recordarlos? Con una obra de ese tipo, la introducción siempre es lo más difícil, porque la introducción determina toda la marca de referencia. Entonces hice muchos borradores de la introducción. Sí, eso es lo más difícil. ¿Esa venía ya de la versión en inglés? ¿O fue no, es nueva completamente? No, de hecho, casi la mayoría es nueva, pero ese capítulo desde cero, sí, realmente. Y uno de, pues, no voy a decir más sobre la introducción, pero ojalá que si lean la introducción van a encontrar algunas herramientas útiles para reflexionar en cómo tú categorizas el budismo y por qué lo haces. Y quizás te va a invitar a considerar si lo haces de una forma apropiada o adecuada. Pues gracias, Nagapilla, gracias.